Era un perdón este asunto o sea, de 10 tipos que eran condenados a muerte, o en este caso no me acuerdo cuántos eran, pero fueron un montón. No las cabecillas principales, por supuesto, ¿no? Reina Fe, Santos Pérez, los Reina Fe, el Santos Pérez, todos los miembros de la partida, todos esos fueron liquidados. Pero hubo más, porque en la conspiración, teóricamente, habían participado muchos otros. Por supuesto, había participado gente que no tenía nada que ver. Por eso también hay que mirar estas cosas, porque cuando nosotros hablamos ligeramente de las representaciones políticas, nos estamos olvidando que cuando no hay representaciones políticas fuertes, es decir, cuando, por ejemplo, nos olvidamos de votar, nosotros no votamos, cuando, o cuando nos dan eh, listas, ¿no?, completas, o una lista completa nada más, y es por esa y no es por nada más, y votamos eso, esa representación se puede mandar todas las tropelías y macanas habidas y por haber en nombre de una representación política que ha obtenido legítimamente. Y nosotros acá estamos en presencia, con este juicio, ¿de qué cosa? De unos tipos que llegaron al poder, que hacía un montón de años, o que hacía un tiempo ya que estaban ahí, pero se iban a suceder unos a otros los Reina Fe, que no habían sido elegidos por el pueblo, sencillamente habían sido nombrados porque se habían ganado el favor de López y después de Rosas. ¿Y qué habían hecho estos tipos? Y habían conspirado para matar a otro. No importa si era bueno, malo, regular, si estaba bien, mal o lo que fuese. El hecho es lo que cuenta. Que en nombre de una representación política, es decir, el gobernador dice, hay que matar a este tipo. ¿Y quiénes son los que van a matar a Quiroga? Son hombres del común, son peones rurales, cada uno con sus familias, con sus críos, con sus esposas, con su cementera, con sus ganaditos, con sus cabritas, etcétera, etcétera, en Córdoba, que queriendo vivir en paz, los contratan para ir a asesinar a un tipo como este. ¿Me explico? ¿Qué es lo que emerge? Lo que yo les estoy contando es lo que emerge del juicio. El juicio está acá en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, lo podemos ver todo. Los otros días, en una reunión que hubo en el Congreso de la Falda, ¿alguno asistió no? ¿O tenía conocimiento de eso? Bueno, en el Congreso de la Falda me tocó estar en una mesa que arrancó a las 9:30 de la mañana con Ricardo Salvatore, hablando de, Ricardo Salvatore lo conocen porque es una parte de la literatura que leemos sobre el federalismo. ¿Sí? ¿O no? Si me dicen que no los mato, ¿eh? Tienen que conocerlo a Ricardo Salvatore. Bueno. Y habló de este juicio. Y lo primero, ya dice que lleva escrito 2 artículos, y esta es la tercera ponencia que hace, sobre este juicio. Yo no lo había leído nada de él. Y le tuve que decir, porque señaló 2 o 3 cosas que me pegaron mal, me empezó a doler la muela, de pronto. El tipo dice que que no había encontrado los 10 cuadernos que teóricamente existían sobre sobre el juicio, y que él había consultado simplemente el resumen que Massa había hecho, justamente publicó en 1837, que está publicado, escrito a máquina. Sí, qué novedad. Y que había poca literatura, qué sé yo. Le tuve que decir, mirá, Ricardo, no. En el 2019, junto a la profesora Infesta, hicimos un estudio preliminar, ¿no? O sea, todo en una introducción larga, referida
a este expediente sobre Barrancayaco, el crimen de Barrancayaco, y está digitalizada la primera parte del documento que está en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires por el archivo. Caramba, ¿cómo que nadie escribió sobre el... Hay dos artículos importantes, uno de Infesta, otro de González, que están puestos en el Mega, que yo siempre se los doy a los alumnos. Los alumnos, está bien, los estudiantes no leen, pero por lo menos vos, que sos un investigador, tenés que estar al tanto de esto. Me hablás de algo que ya sabemos todo. ¿Me explico? Y él hace lo mismo que hicieron todos los historiadores y todos los que acusaron a Rosas, acusaron a López, acusaron a Cuyen, acusaron a este otro que no me acuerdo, Taborda, acusaron a un montón de gente sin haber leído el expediente. El primero que acusa, digamos, a Rosas, por ejemplo, que dice, hubo una disputa entre el actor material y el intelectual. Entonces se decía, el autor material fueron los Reinafé, el autor intelectual fue Rosas. El primero que lo dijo, en 1841, fue, deslizándolo, no lo aseguró, fue Sarmiento. Y de ahí en más, un montón de gente se sumó a esta idea. Pero ojo, no fue el único acusado, ¿eh? Rosas, por ejemplo, lo mata Cullen, la mano derecha de López, en Santa Fe, lo mata directamente, lo manda a cazar y cuando lo traen para Buenos Aires lo matan, no llega a Buenos Aires. Paran en una posta y lo fusilan directamente. Cullen, un personaje, un intelectual, canario, venido de las Islas Canarias, pasó por Uruguay, y después fue la mano derecha de Rosa, de López, ¿no? Del federalismo de López. Cullen quería hacer un Congreso Nacional. ¿Qué hace Rosas? Y le achaca, digamos, a Cullen, es uno de los que es signado, digamos, por la literatura como uno de los autores intelectuales. Bueno, qué largo. María Paz no fue Rosas el que lo mandó a matar a Quirogas. Fue una venganza personal del gobernador Reinafé, que después, como sabemos, después termina siendo toda una bola de nieve gigantesca, ¿no? Acusaciones de un lado, del otro, etcétera, etcétera. Más interesante es el juicio en sí, es descubrir cómo esta gente, cómo los que van obligados, ¿no es cierto? No saben que van a matar a Quiroga, la mayoría. Cómo matan a un niño de 8 años, cómo hay toda una red de alianzas, de silencio total, digamos, en torno a la muerte de Quiroga, que es infernal. En fin, hay un montón de cosas que hacen, digamos, a nuestro métier como detectives en la historia, ¿no? Bueno, pero el crimen a Rosa le viene bien. Le viene bien, no es que le venga bien desde el punto de vista personal, si uno quiere, ¿no? Pero desde el punto de vista político le viene bien en el sentido de que, bueno, le ayuda a aventar estas conspiraciones existentes, digamos, en torno a el federalismo, del cual él dice que todo el mundo está convencido, ¿no es cierto? Es más, habla de las masas, ¿no? Que las masas están convencidas. Lo dice así claramente, ¿no? Las masas son las primeras que están convencidas y dan la vida por defender la santa causa de la federación. Y acá venía esta parte que vos decías, María Paz, que no solo se encomendaba a Dios, sino que empezaba a hablar de la santa causa nacional de la federación. Y ojo, el tipo utiliza los términos que caben en cada momento. Porque para referirse al conjunto de las provincias habla de la santa causa nacional de la federación. Y cuando se refiere a la provincia de Buenos Aires, a la santa causa de la federación, no nacional. Es increíble. Está muy bien porque él utiliza los términos justos, lo hace a propósito, no es casual. Bueno, ¿qué más, María Paz, me ibas a decir después de esta larguísima digresión?
Nada, primero, antes que nada, gracias, porque yo pensé que, o sea, estoy investigando, pero lo único que encontraba eran teorías conspirativas, de que Rosas y toda una red ahí rara que no llegaba a entender. Igual No, ahí vos sentía tenés, si vos que no, querés, si vos sí. querés, tenés ese estudio preliminar, está puesto en Mega, Ah, bueno, en una carpeta, en la carpeta de la historia argentina, que dice otros materiales, me parece, está escrito por Infesta y por mí. Es un estudio preliminar que, por supuesto, está acotado, pero te diría que menciona los principales autores que se refirieron al tema, los que dijeron que Rosas era el autor intelectual, los que dijeron que Rosas no había tenido nada que ver, los que dijeron que, y así sucesivamente. Eso está puesto ahí. Entonces, buenísimo. el resumen lo tenés hecho. También me quedé pensando en lo de Sarmiento, que como que tiró esa idea de que Rosas estaba detrás. Siento que pudo haber sido por el tema de, bueno, que viene también con Mitre, de crear un país que se olvide de todo eso que había sido Rosas, quizás. Como darle una imagen de asesino también aportaba al objetivo que buscaban, ¿no? Creo yo. Sí, no, bueno, en el caso de Sarmiento es a propósito, porque él, en ese caso, por eso es que nosotros a veces confundimos al Facundo como un documento histórico, y no es un documento histórico, es un documento literario basado en hechos históricos, diríamos hoy, ¿no es cierto? Es como la serie basada en los hechos históricos. Esto es más o menos parecido. En el Facundo, él le achaca a Rosas la muerte de Quiroga, porque él, a ver si quiero ser claro con este asunto, Sarmiento tenía una pasión por Quiroga y con tal de, es decir, con tal de salvarlo a Quiroga de todo, precisamente dice, ¿por qué lo mata? A ver, ¿por qué lo mata? ¿Por qué lo manda a matar? Porque Quiroga era un ser inacabado, era un ser del pueblo, era un ser popular, ¿no? Y Rosas, lo dice en el Facundo, era la versión más, no me acuerdo cómo utiliza el término, más fina o más afilada, más afinada de Quiroga, ¿no? Pero al mismo tiempo no lo podía tolerar, porque se le oponía, Quiroga se le oponía a Rosas, lo cual eso era verdad. Entonces, por eso inventa el asunto de que Rosas había ideado la muerte de Quiroga. Pero por eso, porque él en el fondo, Sarmiento, lo quería a Quiroga, no en el fondo, lo manifiesta, es un amor-odio que tiene ahí todo el tiempo. No nos olvidemos que Sarmiento también era un plebeyo, como Quiroga. Ok, Pero en el Facundo también medio como que lo bardea a Quiroga. Tipo, expone todas sus partes que son malas, habla sobre el juego, sobre que era bastante violento, sádico, no me acuerdo bien, todo, con los demás. Habla claro, sobre todo, básicamente, de Quiroga. claro, pero ¿dónde está el amor-odio? Vamos a decirlo en estos términos, porque si no es muy largo, ¿no? Pero cualquiera de nosotros podría decir, por ejemplo, que todos los pobres marginales que viven en barrios pobres, que nacen en barrios pobres, etcétera, etcétera, son buenos, así, buenos. O al revés, son todos malos. Ese es el punto que Sarmiento quería destacar en Quiroga. Quiroga tenía una cantidad de virtudes y una enorme cantidad de defectos, y Sarmiento se lo saca a relucir. Y dices, Quiroga es todo esto. Es la expresión de un pueblo castigado, oprimido, ninguneado,
etcétera, etcétera. Lo dice en la introducción. Lean la introducción de Facundo. Quiroga es la expresión de todo eso. Del salvajismo, del atraso, de la pobreza, de la marginalidad, etcétera, etcétera. Y por eso tiene todas esas cualidades que son horrendas, horribles. En Quiroga, podrá decir Sarmiento, podrá ser perdonado todo esto, o justificado, o comprendido. En Rosas no. Porque Rosas es hijo de la riqueza, no es un marginal. Es educado, fue a los colegios, es un estanciero, es un terrateniente, es todo esto, ¿me explico? Pero también es Claro, como es Quiroga, como una forma, perdón, profe, ¿sí? es como una forma de decir, podés criticar algo, pero no ser enemigo de algo, digamos. El enemigo para Sarmiento no son las personas. ¿Sí? Claro. Tenemos que leer bien, digamos, el Facundo. Las personas no son los enemigos de Sarmiento. Claro. ¿Qué? ¿El enemigo de Sarmiento cuál es? El atraso, lo incivilizado, la barbarie. Pero es esa barbarie que sale, digamos, del polvo, de la tierra, lo dice, lo plantea en estos términos. Por eso es una figura literaria, además. Claro, yo quería decir como, retomando lo que decían recién los compañeros de vos, que forma parte de lo que sería la generación del 37 y que retoma todo lo que dijiste recién, que es literario, que reivindica el arte, que es crítico pero al mismo tiempo expone las ideas. Por ahí quería entrarle, yo que me toca poner el otro texto, que es el dogma socialista de Esteban Echeverría, por ese lado. Claro, exactamente. Así es. Por supuesto, digamos, esos textos dan para mucho. No es que los textos literarios, bueno, en este caso el de Facundo da para hablar muchísimo, pero les quiero decir que desde el punto de vista histórico deja muchísimo que desear, ¿eh? O sea, uno puede leer el Facundo, yo lo leí entero, lo leí hace unos años atrás, de nuevo, digamos, lo volví a leer, hace unos años atrás, deben ser 4, no más. Y otra vez, digamos, bueno, corroboro, y porque uno ya tiene más experiencia también, se va dando cuenta, digamos, de todos los errores históricos que ha cometido Sarmiento. ¿Por qué? Porque él formaba parte de ese mundo y tenía información, pero no toda. Entonces estaba equivocado en muchas cosas. Y en muchas otras no, pero en la mayoría, digamos, de las cuestiones históricas, de los hechos históricos, etcétera, etcétera, cometió equivocación. Pero lo más alucinante para mí sigue siendo, digamos, la potencia que tiene esa interpretación de una realidad durísima, que era este asunto de la marginación, de la opresión, de la pobreza, de la riqueza, de lo que él está viendo en estos personajes que describe, ¿no? En las luchas y en la violencia contenida y expresada en muchos de estos personajes. Eso me sigue pareciendo extraordinario. Esté equivocado, no, esa es otra cuestión, ¿no? Bueno, un poco para terminar este asunto de lo de Rosas. María Paz, ¿querías decir algo más? No, después, por ahí lo último que vi, lo de la divisa federal, que eso, no entiendo si el color, o sea, el rojo, tenía un significado en sí o si era por el tema de que lo teñían con la sangre del ganado. Eso como que lo estuve investigando, pero tampoco me cerró del todo. O sea, si el rojo para el federalismo era símbolo de algo, o sea, de una fuerza, o si tenía que ver con algo más por práctica. Política, no es una cuestión política, ¿eh? Pensalo por ahí. Y se impuso, la divisa punzó, se impuso porque en realidad estoy seguro, no recuerdo bien, si para el caso de los, por ejemplo, de los unitarios, sí, que utilizaban el celeste, o era un azul celeste,
como color identificatorio. Y bueno, como contraposición justamente el rojo, ¿no? Pero esto es porque seguramente las telas que predominaban, que habían comprado, digamos, los porteños eran de esos colores. Abundaban las telas azules y bueno, listo, azul para todo el mundo. Esto es lo que nos identifica. Y el rojo lo mismo. En ese momento habría un montón de rojo en Buenos Aires y no había ni amarillo, ni azul, ni violeta, ni verde. Entonces, bueno, el rojo era la divisa punzó y chao, listo. Que es ese color característico del federalismo de aquella época, ¿no? No es un rojo fuerte, es un rojo más bien tirando bordosito. Pero bueno, ahí respecto de la divisa punzó, él dice que es, Rosas plantea que era el signo de la unión, ¿no? Sí, tenía un uso obligatorio, ¿no? También. Tenía un uso obligatorio para todos los empleados del Estado, Sí, para todos los miembros del ejército, para todos los maestros, y él intentará, digamos, que todo el mundo lo use, ¿no es cierto? Es decir, que todos los vecinos usen el cintillo punzó, porque era el signo de la unidad, ¿no es cierto?, de la unión de todos los argentinos, pero no de todos, sino los buenos de, argentinos. de los buenos argentinos. Exactamente. O sea, si vos no lo usabas, bueno, no eras, a lo mejor eras argentino, pero no de los buenos. Los buenos argentinos utilizaban el símbolo de la unión, que era el cintillo punzó. Y todos aquellos que usaban el cintillo punzó, vos tenés que ir uniendo, ¿no es cierto? Las frases que él, incluso las podemos dar vuelta. Podemos empezar al revés. Cada frase de Rosa o cada párrafo de Rosas tiene elementos que se conectan uno con otro. Son adjetivemas, se suelen llamar. Entonces, divisa federal, ¿quiénes? Empleados de gobierno y demás. ¿Qué significa esto? Símbolo de la unión. ¿De quiénes? De los buenos argentinos. ¿Y qué hacen los buenos argentinos? Dan la vida por la causa nacional de la federación. Fíjate que la frase está construida así. Todo tiene una lógica. Si ¿quiénes dan la vida por la causa nacional de la federación? Los buenos argentinos. Aquellos que tienen el símbolo de la divisa punzó, que al mismo tiempo es símbolo de la unión nacional. ¿Qué hace este gobierno además de tener este símbolo? También sostiene, por ejemplo, el culto religioso, ¿no? Restableció, digamos, las órdenes. Sostiene el culto religioso, establece contactos con Roma, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo que nos dice que sostiene todo el culto religioso, que es católico, que se ampara en la divinidad, en la divina providencia, etcétera, etcétera, rinde culto ¿a quiénes? A los muertos federales, a un Latorre, a un Quiroga, con todas las pompas que antes no se habían visto nunca. Rinde culto. Sí, honores fúnebres con el tesoro público, o sea, a través del tesoro público como que van a haber honores a estos muertos que son Quiroga, Latorre. Después Exacto. creo que está Ortiz, y bueno, y el resto que también mueren con Quiroga, creo. Claro, es la mano derecha de Latorre y la mano derecha de Quiroga, que iban con él, ¿no? Son los otros generales, que mueren, buenos federales, buenos argentinos, dan la vida por la patria, por la causa nacional de la federación, ¿no es cierto? Entonces hay que rendirles culto desde el Estado. Es muy, muy interesante este asunto de rendir culto desde el Estado a los muertos, que comenzó con Dorrego. ¿Me explico? Porque antes esto no se hacía. Ahora termina siendo una práctica. Y además es un culto religioso. Están las dos cosas mezcladas. ¿Y por qué? Porque la santidad de la religión unida con la santidad de la federación. No sé si me explico.
Es toda una manera de pensar esto, es toda una manera de concebir el poder y el sistema de poder, el sistema de dominación, para decirlo en términos beberianos. Termina siendo también como algo medio intocable, porque lo pone como algo santo, entonces como que no se puede cuestionar en realidad. Exactamente, María Paz. Escucharon, ¿no? Porque esto es lo importante, esto es digamos, la manera de concebir la política. La política es religión. Celebro que lo hayas dicho, ¿sabés por qué? Porque esta era de las tesis que están, digamos, rondando en la materia. Cuando yo hablaba del predominio, ¿sí? de lo religioso, de la fe, ¿no es cierto?, metida, digamos, en los aparatos políticos. Porque no es que todo el mundo esté en todo el tiempo, digamos, santiguándose, ¿me explico? No se trata de eso, sino se trataba de observar hasta dónde llegaba, digamos, la concepción política basada, digamos, en una concepción de fe. Que yo no sé si estaban convencidos, no, digamos, Rosa seguramente no iba a misa, ¿me explico? Ni comulgaba, ni nada de todo eso. Le importaba tres pepinos. Pero le era completamente funcional el modo de concebir religioso, digamos, a su modo de concebir la política. Porque entonces vamos a conocer y vamos a desmenuzar más finamente el tipo de república que me puede hablar, digamos, un Myers, un Hellman, un Fradkin, que rescatan, digamos, todo este momento como, bueno, la república de la opinión, dirá uno, ¿no? Una república, digamos, un gigante con pie de barro, dirá Hellman, pero también es republicano. Bueno, pero eso no, mirá qué república, ¿no? Estamos hablando de esta república, que la estamos describiendo, la estamos desmenuzando. Una república bastante particular. Esto que yo les decía de las frases que vos viste, María Paz, que estuviste leyendo, fíjate, vas a ver también cómo, por ejemplo, el tipo dice esto, ¿no? Es decir, te lo sintetizo, pero viste, en un párrafo, él une esto. Todas las provincias del interior, hablando de las provincias del interior, por ejemplo, puede decir, todas pensaban más o menos parecido, todas iguales, son todas federales. Ahí encontramos, en todas las provincias encontramos una masa del pueblo, la masa del pueblo que no está corrompida, dice, que no es corrupta. Y que por lo tanto, allí se encuentra el buen sentido y la probidad. Ahora Sí, eso bien, lo dice. ¿eh? Lo tenía subrayado yo. Lo dice al principio, cuando habla del interior, dice como, o sea, no hay uso de, por ejemplo, de un término de paz, pero sí de providencia, un buen sentido, y como que hay complacencia de lo que sería la federación, como que se está afianzando, una cosa así dice él. Exacto, ¿no? Es decir, ahí, digamos, él deposita, porque lo elabora él, lo dice él, todo lo bueno está contenido, digamos, en esta masa del pueblo no corrupta. Ahora, y que además es federal y sigue la santa causa del federal y da la vida por ello. Lo contrario, ¿qué es? Los contrarios, ¿quiénes son? Son los instigadores, ahora no son solamente los unitarios, son todos los instigadores hábiles, ¿no?, que tratan de corromper, digamos, a esa masa o a los gobernadores federales. ¿Por qué lo hacen? ¿O cómo lo hacen? Porque tienen una imaginación, dicen, una imaginación activa, despreciando este asunto de la imaginación, obviamente, ¿no? No es que tienen una buena imaginación porque, bueno, son artistas, no, es lo contrario. Desesperada e inmoral. Tienen una imaginación desesperada e inmoral. ¿Quiénes son estos? Todo en la misma frase. Criminales, aliados de otros criminales o de los extranjeros, podían ser los bolivianos. Va a terminar siendo Santa Cruz, un desclasado, un marginal.
Porque recuerden que viene en el 39, va a venir después la guerra con la Confederación Perú-Boliviana. Entonces ya está mirando, digamos, todo eso. Entonces dice, bueno, estos son aliados, ¿no?, de Bolivia, porque además los unitarios se fueron a Bolivia, huyeron allá. Son los anarquistas asesinos de Quiroga, acosados por una opinión, por la opinión pública, ¿no es cierto?, que piensa completamente distinta, de distinta manera. Entonces, como están acosados por la opinión, se enmascaran, se ponen caretas, se encubren, se esconden y entonces se vuelven, digamos, conspirativos y tratan de dar vuelta, digamos, a quienes son federales. Y una cosa más ahí también que hay que señalar para el resto que no leyó estos mensajes, es que Rosas creía en el influjo personal sobre las masas y que esto era bueno. El influjo personal, es decir, la idea de que alguien, una persona, un líder, condujera a las masas, ¿no?, no sé, por su carisma, por su forma de ser, por sus opiniones, etc., debía conducir a las masas. Las masas no podían estar sueltas. ¿Me explico? Tenían que tener a alguien que los condujera, que los influyera, que le influyera, digamos, en su modo de ser, de actuar, de pensar. Bien, estamos desmenuzando lo que pensaba Rosa de todo el poder, de la política, de cómo hacer la política, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Algo más, María Paz? Está buenísimo esto. Sí, sí, me parece muy bueno porque hay mucho para seguir desarrollando, pero prefiero que hablen los compañeros o sea, siento que ya tomé mucho tiempo y estaría bueno que hablen ellos también. Me quedan Eh, cosas por fuera, pero Lo son que cosas quieras que ya... decir, no, lo que quieras decir, decilo porque vamos a tomar la otra clase, vamos a tomar con esta misma cosa. No lo vamos a dar por finalizado, van a tener que hablar, sí o sí. No, lo último que me parece interesante era el tema de la severidad, que también lo dice más después, lo tengo anotado por acá, pero es básicamente como el tema de que él avisa que el gobierno a partir de ese momento va a empezar a ser más severo, sobre todo con lo que sería la conducta individual de los individuos, porque no se va a aceptar más insubordinación, como que está medio metiéndose ya en lo que va a ser después su gobierno, creo yo, que es esto de tener como un control social y político desde su puesto, digamos. Sí, sí. Victoria. No, para agregar lo de que habla de la compañera, que después se va a ver como la censura de los medios de prensa, después, como que el único medio de prensa tiene que ser el que es el oficial, digamos. Después más adelante, y lo vimos en Argentina 1 con los Sí, diarios, cómo se va de alguna manera reprimiendo la opinión pública de los que estaban en contra. claro, este es un momento muy particular. Este asunto de la severidad es porque él cree en una forma de hacer política que parte del supuesto de la existencia de que los hombres son temerosos de la ley, del orden y por tanto de la espada. ¿Me explico? Es decir, ¿cómo mantenés, digamos, a raya, digamos, a los anarquistas? Y castigándolos. ¿Cómo mantenés a raya a los indios? Él los menciona, ¿no es cierto? Es decir, los que cruzan la frontera que se están muriendo de hambre. Dice, ¿por qué vienen acá? Porque se mueren de hambre. Los trata de hambrientos, ¿o no? Ahí lo leyó María Paz, no me dejan mentir. Los trata de hambrientos. Estos indios hambrientos que cruzan la frontera vienen a
a provocar el desorden y la anarquía en la campaña, ¿y yo qué voy a hacer? Y los voy a perseguir hasta aniquilarlos, hasta exterminarlos. Los voy a degollar, los voy a pasar por las armas. Porque esa, y después, por supuesto, una vez que empezamos a matar, el resto ¿qué hace? Huye, porque teme la muerte. Entonces, los hombres tememos a la muerte, hay que castigarlos. Negociar con los pampeanos, acá con los indios pampas se podía negociar, ¿no? Total, intercambiábamos, y qué sé yo, por plata, por vacas, por aguardiente, y listo, los tolerábamos. Pero aquellos que venían a mansalva, a indios anárquicos, hay que liquidarlos, decía Rosas. Hay que terminar con ellos. ¿Por qué? Por esto, por este asunto de que era, digamos, esta idea, digamos, que Rosas tenía del poder, ¿no? Y de cómo mantener el orden. El orden no se mantenía simplemente con la ley. La ley había que cumplirla. ¿A través de qué? De las armas. Porque si vos no querías, te voy a obligar a ser, digamos, ordenado. Esta es una concepción política. Bien. Sí, realmente a mí me parece que estoy casi seguro, seguro que no se le ha sacado todo el jugo que se le podía sacar a estos documentos que estamos leyendo ahora. Esto, no solamente los mensajes, sino el resto de los documentos que íbamos a comentar, que por supuesto no los vamos a comentar a todos ahora. Bueno, entonces, Andreas, vos tenías el de Esteban Echeverría y el de Dogma Socialista. Camilo ya está, María Paz está, y Victoria está, porque Victoria, vos tenías lo de Cenillosa. Facundo, tenías el documento de la Biblioteca Nacional, que es bastante largo, pero es de fácil lectura, ¿no? ¿Te resultó pesado? ¿No lo pudiste leer? Sí. ¿Tuviste? No, leí la parte que vos me dijiste. Bien, el La de pedazo. 1800. Sí. En Se pasaba 1839. rápido. Bien. ¿Y Joaquín, vos tenías? Tenía De Angelis. Ah, de Ángeles. Ujú. Bueno, me había quedado alguno, me parece. La próxima clase, obviamente, vamos a seguir con estos documentos. En todo caso, vamos a seguir con el de Andrea. Vos vas a comenzar con el asunto de Esteban Echeverría, la próxima. Ah, pero vos llegás medio tarde, me parece. Sí. No, entonces Sí, profe. podemos empezar con otra cosa. Bueno, ahora se me borró. A ver. Sí, podemos empezar con vos, Bruno. ¿Puede ser, Facundo? Bueno. Y después seguimos con Andrea o Joaquín. A Evelyn le voy a escribir a ver si puede pegarse una leída de los mensajes del gobernador de Córdoba, Manuel López, que es el de Secreti, y el de Tomás de Iriarte, que son memorias, ese se los voy a comentar yo. Es el más divertido de todos, por eso lo voy a comentar yo. Es el divertido, ¿saben por qué? Después, si ustedes quieren, no, les decía nada más que era el más divertido porque tengo la sensación, Tomás de Iriarte fue un general también federal, que terminó rompiendo con Rosas, ¿no? Y que fue partícipe de todos los chanchullos, fue miembro de la Sala de Representantes, así como Cenillosa, ¿no? Y vivió todo este momento del federalismo. Después terminó exiliado, porque como se peleó con Rosas, imagínense, terminó siendo enemigo. Y escribió sus memorias, y sus memorias son 8 tomos, impresionantes, así, que están en la biblioteca de la facultad, y que me gustaría ir de vez en cuando y visitar y leer algo de los tomos porque es genial. Tengo la sensación, le iba a decir, es más divertido, porque tengo la sensación de que el tipo era un chusco.
porque se conocía vida y obra de cada uno de los personajes. Y entonces acá una de las partes habla justamente de eso, por eso les decía que era muy divertido. Pero bueno, eso se los voy a comentar yo. Bien. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Profe, yo discrepo, porque Rosas es más interesante. Yo me río más con las rosas, con las cartas de Rosas, porque me imagino Pero, así, viste nada. ¿lo leíste, Iriarte? No, pero Ah, Rosas es mejor. yo te voy a leer algunas partes de Tomás, vas a ver. No, yo me imagino muy, muy novela mexicana las cartas, no sé por qué. O sea, me las imagino mucho drama. Bueno, hay una carta escrita a Valcárcel, estando él en la frontera. Estaba peleando con los indios, pero él sabía todo lo que pasaba en Buenos Aires, ¿sí? Y le escribe a Valcárcel, no le escribe a Valcárcel, le envía una carta a la mujer de Valcárcel. Le manda una carta y un paquetito, y había un rebenque. Un rebenque. Le regala a la mujer de Valcárcel. Entonces se pregunta, ¿para qué la quiere? ¿Por qué, Bueno, profe? justamente le ¿Cuál dice, es el significado? en la carta le escribe a la señora de Valcárcel, le dice, mi estimada amiga, amiga mía de todo mi corazón, porque en la época se escribían así, ¿no? Todo. Y era amiga de verdad, si eran parientes, además. No me acuerdo si era una prima segunda suya o algo así, la mujer de Valcárcel. Y entonces le escribe, le dice, mirá, le pregunta por el marido, por los hijos, él le cuenta, le dice lo que está viviendo. Es una carta relativamente larga, ¿no? En donde se intercambian información. Lo que escribíamos antes cuando escribíamos cartas, ¿no? Le escribíamos a nuestra amada todo lo que habíamos pasado, qué sé yo, tal. Le decíamos que la queríamos mucho, le preguntábamos cosas de ella, etcétera, etcétera, y terminaba. Bueno, esta era una carta de amigos, nada más, no eran amantes, era la primera. Y entonces le escribe y le dice, al final, bueno, y ese presente que te mandé es para que lo controles a tu marido, porque me ha llegado a oídos míos que no se está portando del todo bien. Un mensaje brutal. Brutal. Porque la señora de Valcárcel, ¿qué habrá dicho? Uy, por favor, cuidémonos a partir de este momento, porque no es que yo te voy a controlar, él te va a controlar. Sabe todo el tipo. Tené cuidado con lo que haces, mi amor. Le habrá dicho la mujer a Valcárcel, ¿no? Claro. ¿Saben el quickie que le debe haber agarrado, entrado? Terrible. Bueno, así se manejaba. Y Rosas era un genio, para eso era un genio. Porque Te sabía. reencasos. ¿Eh? Reencasos. Claro, era para que agarrarte a rebencazo, ¿viste? ¿Sabés cómo te voy a agarrar yo cuando llegue, cuando vuelva? Eso era lo que le estaba diciendo. Tenés cuidado, mucho cuidado. Bueno, eran mensajes de la época, ¿no? Bien de, hoy diríamos que son de mafiosos. Claro, a mí también me llama la atención que cada vez que se dirigen a Rosas, como que siempre lo hacen con tibieza, o sea, le dicen lo que quiere decir, pero de una manera tibia, o sea, me imagino como que tenían, o sea, como con ese miedo todo el tiempo las cartas ahí dirigidas. Pero es que le tenían miedo, le tenían miedo de Sí, verdad. Le tenían miedo de verdad. Lo que estamos captando es ese instante que un tipo se pone a escribir, ¿no es cierto? Se pone a escribir. Les digo porque, miren, a veces es necesario vivir cuestiones personales para saber de qué se trata estas cosas, ¿no? Para ver lo que uno puede experimentar en carne propia. Porque cuando uno sufre, por ejemplo, una amenaza, macana, ¿eh? Hay que tener un temple muy especial para manejarse con la amenaza o con tener al tipo ahí adelante tuyo, el que te amenazó, y manejarte.
explico, mantener la compostura, mantenerte en tus 13, sostener tus principios. Y lo que hace Senillosa ahí en esa carta es eso. Con las cartas, digamos, Senillosa tiene que haber meditado mucho qué escribirle, cómo dirigirse, porque él ya había recibido la amenaza. Es más, Rosa cuando le responde por primera vez le dice, mira, he respirado profundamente y no te digo todo lo que pienso ahora porque sos mi amigo, o qué sé yo, más o menos. Voy a meditar mejor. Y también él debe haberse tomado su tiempo para responderle. Una carta que no es ni la mitad de lo que le escribió Senillosa, guarda. Es así. Entonces le dice, bueno, está bien, te voy a considerar, pero la actitud de Senillosa es la de quien sabe con quién está hablando, teme de ese personaje, ¿no? Y tiene que pasar el momento. Es decir, yo tengo que salir de este momento con mis principios más o menos firmes, ¿no? Salvo mis principios, yo me sostengo en lo que te dije. Te digo a vos, no te voy a dar las facultades extraordinarias, te doy la explicación. Pero lo hago con cuidado, ¿no? Como si estuviera, digamos, hablando con un, no sé, con un conejito, ¿viste? Blanquito y lindo, ¿viste? Con mucho cuidado, cosa de no mancharlo. Claro, porque no vaya a hacer cosas que se enoje. El tipo este se enoja y tengo miedo. Y sí, tenés miedo porque muchos le tenían miedo y realmente, miren, hay una carta también que les voy a citar ahora, que me acabo de acordar. La carta de su hija. La carta de su hija. Mercedes era. Mercedes, creo que era la hija de Rosas, que le escribe a su papá, le decía papaíto, lo trataba todo dulcemente, toda una cosa melosa para con su papá, pidiéndole por la vida de Camila O'Gorman. ¿Saben el pasaje ese de Camila O'Gorman? Bueno, creo que es en el 38. La manda a fusilar junto al padre Gutiérrez, al cura Gutiérrez, eran amantes ellos dos, un amor prohibido, obviamente. Bueno, no importa. Rosas no lo toleró, los mandó a matar a los dos. Pero tuvieron un juicio y una larga estadía en la cárcel. Estaban separados, por supuesto, cada uno. Y mientras tanto, la hija, Mercedes, intenta salvar la vida de Camila, porque eran amigas íntimas, se visitaban todo el tiempo, eran confidentes. ¿Me explico? Y entonces le escribe varias cartas pidiéndole por la vida. Es más, una de las cartas es cómico porque le pide por favor que le hagan llevar, le pide a Rosas, que le hagan llevar el piano de Camila, para que toque adentro en la cárcel, ¿no? Es genial. Bueno, por supuesto que no, a todos le dice que no. Y también le dijo que no a la vida porque la terminó liquidada. No le responde, algunas cartas directamente no le responde. Pero la carta esa donde le pide por la vida, que es una de las últimas veces, cuando él ya bajó la espada y dijo, bueno, hay que fusilarla, es tristísima. Tristísima, por dos cosas. Primero porque sabés que la van a matar a la mina. Pero lo otro es triste por cómo Mercedes se dirige a su papá. Con un miedo de terror. ¿Me explico? Es decir, le dice aparte, todo el mundo te tiene miedo. Se lo dice. Y ella también le transmite el miedo que sienten, digamos, las personas por él. ¿En qué año, profe, más o menos? Me parece que la muerte de Camila es en el 38. No estoy totalmente seguro. Yo no, lo miré al expediente, todo. No lo estudié porque ya ha sido tan estudiado.
pero es un expediente también muy conocido, ¿no? Lo que son menos conocidas eran estas cartas que yo les estoy mencionando. Estas cartitas no, estas no se conocían mucho. Estaban en el archivo cuando volví, no las encontré. Posiblemente o se las robaron o estén mal guardadas, las pusieron en cualquier otro lugar, cosa que es frecuente, y entonces anda a encontrarlas ahora. Dificilísimo. Bueno. ¿Ya está? ¿Se aburrieron demasiado? Ya los aburrí soberanamente. Bueno. Entonces quedamos así para la próxima clase. Ya cada uno tiene sus asuntos que leer. Y lo comentamos. Traten de afinar un cachito más ¿vieron el tipo de análisis que hacemos? Porque estas cartas tienen jugo. Y por supuesto, obviamente, vayan apenas a la bibliografía si lo necesitan. Bueno, nos vemos entonces en la clase próxima, ¿sí? Chao, que lo pasen muy bien. Yo me lo voy a pasar corrigiendo. Bye, bye. Buen fin, profe. Fin del profe. Hasta luego.